Saludos y bienvenidos a mi canal en donde siempre encontrarás la verdad. Mi nombre es Nelson Fernández y soy apologista y exégeta católico. Estoy por aquí una vez más dándole gracias al Todopoderoso por permitirme estar aquí enfrente de ustedes para llevarles esta enseñanza que es tan importante. En la primera parte de esta enseñanza pudimos ver el génesis de los falsos dioses, pues esto nacen de los cuerpos inertes que perecieron en el diluvio, de los gigantes, los nefilín y los híbridos. De ahí surgen los falsos dioses, espíritus malignos que a través de la teofanía se le presentan a la humanidad. Humanidad que en la segunda parte de esta enseñanza empieza a idolatrar a estos demonios, haciéndoles sacrificios de animales, quemándole incienso y comiendo esta carne sacrificada a estos ídolos, entrando en comunión con estos demonios. Pero antes de empezar esta enseñanza en sí, quiero leerles algo de lo que dijo Jesús. Entonces dijo Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:14, 5:16. Pues bien, a través de esta enseñanza, yo quiero y espero que esta luz empiece a brillar en sus mentes y en sus corazones, para que puedan entender estas cosas que a veces pueden ser un poquito complicadas. Y a través de esta enseñanza yo espero que esos que pronuncian esa palabra y que juzgan a los demás llamándolos idólatras, puedan comprender el verdadero sentido de esta palabra. Empecemos. La idolatría consta de 4 elementos. Estos son esenciales para convertir a una persona en idólatra. Fuera de ellos no existe la idolatría. El primer elemento de estos es la construcción del ídolo, la fabricación, ya sea de madera, de plata, de oro, de cualquier material, la construcción del ídolo. El segundo elemento, la confesión a este falso Dios, o sea, confesar al ídolo como tu Dios. Ese es el segundo elemento. Entonces viene el tercer elemento, que es el sacrificio, donde se realizan los sacrificios de animales a este Dios como un holocausto a este falso Dios. Entonces viene el cuarto elemento, que es el consumo de la carne que se sacrificó a este ídolo. Cuando se consume la carne sacrificada a este ídolo, entonces la persona entra en comunión con este ídolo. Dicho esto, ahora vamos a penetrar en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Desde allí vamos a desglosar cada uno de estos 4 elementos que convierten a un ser humano en idólatra. Pero antes de empezar e introducirnos en la palabra de Dios, yo quiero mostrarles esto. El pueblo hebreo, descendientes de Abraham e hijos de Jacob, permanecieron en Egipto siendo esclavizados por 430 años. Y aunque Yahvé Dios los había liberado de la esclavitud física, continuaron siendo esclavos en sus mentes y en sus corazones de estas costumbres paganas. Por ejemplo, este dios híbrido que era adorado en Egipto, que su nombre era Apis, el dios taurino, fue el mismo Dios que el pueblo hebreo recreó en el desierto cuando Moisés subió al monte Sinaí y permaneció allí por 40 días. Pues bien, después de haber visto esta pequeña ilustración, nos adentraremos en la palabra de Dios y empezaremos leyendo del libro de Éxodos, del capítulo 32, el versículo 4, y dice así: y tomó Aarón de las manos del pueblo oro que les había pedido, e hizo un molde y fabricó un becerro. Aquí está el primer elemento, la fabricación del ídolo, ese mismo ídolo que le mostré en la ilustración anterior, que habían traído en sus mentes y en sus corazones, y volvieron a recrear ese ídolo que estaban acostumbrados a ver en el pueblo de Egipto.
Quiero que pongan mucha atención a este segundo elemento, pues es el más relevante de los cuatro. Este elemento es la confesión al ídolo. Y lee como sigue. Entonces los israelitas exclamaron: este becerro es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Éxodos 32:4. Esta confesión que hizo el pueblo de Israel es la misma confesión que nosotros los cristianos hacemos a nuestro Señor Jesucristo. Y esta confesión la podemos leer en Romanos 10:9, que dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, mis queridos amigos, sin confesión no existe ídolo, y sin confesión Jesús no es tu Señor. Con este tercer elemento, la cosa se pone un poquito más profunda y comprometedora. En este tercer elemento vamos a ver el sacrificio a los animales. Y para desglosar este tercer elemento estaremos leyendo del libro de Éxodos, del capítulo 32, el versículo 6. Al día siguiente se levantaron de madrugada los israelitas y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificio de comunión al ídolo. Este fue el sacrificio en holocausto que los israelitas les ofrecieron a ese dios híbrido que habían conocido en Egipto, el dios taurino Apis. Es por eso que este elemento es un poquito más profundo, pues involucra ya la sangre de animales. Es claro y evidente que la idolatría se continúa practicando en estos tiempos, pero no la idolatría que les han hecho creer, pues la idolatría que se continúa practicando la practican los brujos, lo que practican el vudú, la santería. Ellos son los que practican la idolatría, pues sacrifican gallinas, beben su sangre, sacrifican cerdo y otros tipos de animales para complacer al ídolo que están sirviendo. Dicho esto, pasaremos a desglosar el cuarto elemento, que es la comunión con el ídolo. Y para analizar este cuarto elemento, estaremos leyendo del mismo libro de Éxodos, el capítulo 32, versículo 4, y dice como sigue: luego se levantó el pueblo a comer la carne del sacrificio y a beber, y después de haber comido se levantaron a bailar y a divertirse. Este sacrificio en holocausto que hicieron al ídolo, se sentaron luego a comer esa carne sacrificada al ídolo. Y de este mismo tipo de sacrificio y comunión nos habla Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 20, y dice como sigue: pero si lo que inmolan los gentiles lo sacrifican a los demonios y no a Dios, es una aberración. Y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. Continuó Pablo diciendo: fijaos en Israel según la carne, los que comen de las víctimas sacrificadas al altar, ¿no están acaso en comunión con el altar? 1 Corintios 10:18. Pues bien, hermanos, ahí están los cuatro elementos que convierten a una persona en idólatra. No sigamos creyendo ese cuento que encenderle una vela a la imagen de un santo que fue una persona que hizo bien en esta tierra, que le fue del agrado de Dios. El encenderle una vela a esta persona que le agradecemos lo que hizo en este mundo es idolatría. No lo crean. El mismo Dios se ríe y se burla de aquellos que dicen conocer su palabra y andan por ahí gritando: idólatras, idólatras, sin conocer a profundidad qué es la verdadera idolatría. Pues para conocer esa verdadera idolatría solo hay que mirar a los brujos, a los que practican el vudú, a los que practican la santería, que continúan haciendo sacrificio de animales y bebiendo su sangre y ese tipo de cosas oscuras.
Pues Jesucristo, conociendo que en estos tiempos se iba a continuar con esa misma ignorancia, cambió ese tipo de adoración ritual física por la adoración espiritual interna. Entonces ya no es un tipo de adoración que involucra a actos físicos. No hay que hacer nada físico. La adoración en espíritu y en verdad es algo interno, es algo del corazón, es amor hacia Dios por encima de todas las cosas. Así que esta parte de la adoración que Jesús llamó adoración en espíritu y en verdad, las estaremos viendo en un quinto elemento, o sea, en un próximo episodio, en donde le estaré presentando la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Así que pasen todos un feliz día, unas buenas tardes, unas buenas noches.